capítulo 7 de Romanos, capítulo 7 de Romanos, versículo 12. Vamos a leer desde el versículo 9 para darle un poquito más de contexto a este pasaje. Capítulo 7, versículo 9. Está hablando el apóstol Pablo. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Hay dos extremos, hermano, que la iglesia, el pueblo de Dios, ha vivido siempre. La iglesia evangélica yo creo que ha sufrido toda su historia por estos dos excesos o extremos en el entendimiento de la ley. Uno de ellos es podemos llamarle legalismo, que es una exacerbación de la ley, es utilizar la ley de una manera abusiva, ¿verdad? Para de alguna manera imponer cargas sobre las personas. Y al otro lado de este, ¿cómo podemos llamar? De este espectro está el llamado antinomianismo o negación de la ley, que es decir que la ley no tiene ningún valor, la ley no tiene ninguna razón ya para la iglesia y que por lo tanto la iglesia no debería de prestarle atención, ¿verdad? Queremos hoy poner un pensamiento bíblico, una observación bíblica acerca de esto, y de entrada decirte que todos los extremos son malos, todos los extremos son peligrosos, y creemos que el legalismo le ha hecho mucho daño a la iglesia, porque el legalismo es nuevamente ponerle obras a la salvación, pero el antinomianismo o la negación de la ley también le ha hecho mucho daño a la iglesia, porque es prácticamente hacernos creer que el cristiano no tiene por qué tener ningún tipo de observancia de aquello que conviene a la conducta de nosotros como hijos de Dios. En otras palabras, uno apela a poner obras a la salvación y la otra abusa de la gracia y del regalo de la salvación, haciendo de alguna manera inútil o corrompiendo la gracia misma de Dios, ¿verdad? Y esto se hace más urgente, hermano, porque estamos viviendo un tiempo donde las personas, estamos en una sociedad donde las personas o donde la sociedad está estableciendo conceptos de verdad en cada opinión, en cada punto de vista. Es decir, todas las cosas que las personas consideran como correctas para su vida, como satisfactorias, si les hace sentir bien, la gente dice, pues entonces practícalo, ¿verdad? Y los conceptos de lo que es correcto, de lo que es bueno, ya se han diluido. Ya estamos en los tiempos más que nunca donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le está llamando malo, y todas las personas tienen su propia ley, ¿verdad? Cada persona o cada sociedad establece su propia ley, incluso por encima de la opinión de la palabra de Dios. Y este es el gran peligro, porque que el mundo que no conoce a Dios establezca sus ideas, establezca sus conceptos de verdad. Bueno, quizá eso es algo propio de aquellos que están lejos de Dios, pero que esas ideas de afuera se metan a la iglesia y la iglesia empiece a adoptar esa manera de pensar que la sociedad actual tiene y meta esas ideas y las establezca dentro de la congregación aún por encima de la palabra de Dios. Eso es lo que nos debería de preocupar. El desconocimiento de la ley, el abuso de la ley, el no mirar
la posición que la ley tiene dentro de la iglesia, esto ha llevado a que no se hable de pecado. Ya no se habla de pecado en las iglesias. El pecado ahora se le llama un problema, al pecado se le llama ahora un error, se le llama un accidente, pero ya no tiene más implicación. Ya se nos olvida que la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Eso es así de absoluto, de radical, y preferimos verdades diluidas, doctrinas más a la forma de la opinión de las mayorías, y ya no se le puede decir a un adúltero, por ejemplo, que está pecando, porque el adúltero va a decir: bueno, ¿por qué dices que estoy pecando si esto es lo que me hace sentir a mí bien? No puede ser que algo que me hace sentir bien pueda ser un pecado. A un homosexual no le puedes decir que se encuentra en pecado, porque te va a decir: no, esto es un problema de percepción, no es un problema de pecado, es un asunto de cómo yo me percibo. De tal manera que se están concibiendo ideas a la manera del mundo y no a la manera de Dios. Y esto en parte es porque se desconoce no nada más el pecado, sino se desconoce la ley. El apóstol Pablo, en el pasaje que leímos, dice: el mandamiento me llevó a entender el pecado, y cuando yo entendí el pecado, me di cuenta que yo merecía la muerte. Y cuando me di cuenta que yo merecía la muerte, entonces me di cuenta que la ley es buena, es justa, porque la ley cumple un propósito bueno, tiene un propósito bueno: ayudarme a darme cuenta que necesito ayuda, porque si no, entonces voy a morir. Y es ahí donde viene el poder de Jesucristo, el poder de la salvación, de la gracia redentora, para ayudarnos a darnos cuenta que no podemos sin Él. Amén. Pero bueno, para entender todo este proceso vamos a ir en un proceso o a ir en un avance de cómo Dios ha establecido la ley y qué tiene que ver la ley ahora con nosotros. Bueno, vamos primero a ver la ley original o el origen de la ley. Muchos piensan que la ley comenzó con Moisés. Muchos piensan que la ley comenzó cuando el Señor le dio las tablas en el monte Sinaí, y que la ley es solo aquello que está escrito en Levítico o en Deuteronomio. Pero la realidad es que la ley, hermano, el origen de la ley es Dios mismo. Si nosotros despreciamos la ley, de alguna manera estamos despreciando a Dios, porque la ley es la expresión misma del pensamiento santo, puro y perfecto de Dios. Cuando nosotros vemos todo lo que la ley nos dice en el Pentateuco, nos vamos a encontrar con la manera de pensar de Dios. Y la manera de pensar de Dios es recta, es sana, es pura, es ordenada, es perfecta, porque todo eso nos muestra la ley. Estoy hablando de la ley escrita en el libro de Levítico o Éxodo. Sin embargo, obviamente, los pensamientos, cuando uno escribe algo, cuando uno escribe un poema, escribe un ensayo, obviamente uno está plasmando sus pensamientos. Pero los pensamientos que uno plasma cuando uno escribe algo no tuvieron origen en el momento en que uno escribió, tuvieron origen dentro de nosotros, ¿verdad? Hubo un tiempo donde nuestra mente, nuestro cerebro, nuestras emociones tuvieron todo un proceso y después se plasmaron en el papel. De alguna manera, Dios, antes de poner por escrito la ley, antes de dársela a Moisés, en él, en su propia esencia, todo lo que la ley está expresando está dentro de Dios. Entonces hay que entender esto: el que niega la ley está negando el pensamiento de Dios. El que se atreve a decir que la ley no tiene ya nada que ver con nosotros es tanto como decir que Dios no tiene nada que ver con su pueblo. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15, del primer libro de la Biblia, Génesis 2, versículo 15. La palabra de Dios dice así, te voy a leer en esta versión. Dios, el Señor, tomó al hombre
y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Hermano, queda claro que en el Génesis, en el Edén, Dios le dio una ley a Adán. Una ley, hermano, muy sencilla, un mandato muy directo y muy claro, que de alguna manera resume todo lo que después le daría a su pueblo Israel. Pero en ese mandato tan compacto, el Señor estaba dejando claro: tengo una ley, tengo un mandato que te rija, que te cuide, que te proteja y que te guíe. Y ese mandato fue muy sencillo: come de todo lo que quieras. Qué interesante que la ley de Dios tiene un principio positivo de libertad: come todo lo que quieras. Pero después tiene una parte negativa o de restricción: pero de un árbol, el que yo te digo, de ese no comerás. Ahora la pregunta podría ser: bueno, ¿y por qué? ¿Verdad? Porque cuando nos dan a nosotros órdenes, nos dan indicaciones en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, a veces somos muy reactivos, ¿verdad? Y nuestra naturaleza rebelde lo primero que hace es preguntar: bueno, ¿y por qué? Adán y Eva, como estaban en un estado de perfección, estaban en un estado de pureza, en un estado de santidad, no preguntaron eso. Tuvo que venir el emisario de Satanás para provocarles la pregunta: ¿y por qué? Satanás sí fue el que les instigó para que dijeran: pregúntate por qué. ¿Y por qué Dios te puso ese mandato? ¿Y por qué Dios te puso esa restricción? Pero puedes estar seguro de algo: en un sentido más sano, toda restricción, todo mandato tiene una intención beneficiosa. Cuando un padre da una orden a sus hijos, aunque no explique todas las razones de por qué está dando esa indicación, tiene una motivación beneficiosa, tiene una motivación de protección. No era necesario que el Señor diera explicaciones. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, Dios tenía una razón poderosa para poner ese mandato. Un mandato, insisto, positivo, y un mandato negativo. Come de todo lo que quieras, eres libre de comer todo lo que quieras, pero hay uno que no debes de comer. Si Adán y Eva hubieran tomado ese mandato y se hubieran deleitado en la parte positiva de la ley de Dios que se le fue dada en el Edén, en vez de poner su atención en la parte negativa, porque eso fue lo que hizo Satanás y sigue siendo su arma hasta el día de hoy. Satanás no le puso la atención a la parte positiva del mandato, sino en la parte prohibitiva o restrictiva. ¿Por qué Luzbel no le dijo, bueno, o el serpiente, ¿verdad? O el serpiente, ¿por qué no le dijo a Adán y a Eva: oye, ¿ya te diste cuenta que Dios te dio libertad de moverte por todo el Edén? ¿Ya te diste cuenta que Dios te dio libertad de que comas de cuanto árbol quieras? Mira, ¿ya te diste cuenta de todas las opciones que tienes para comer? De todas las opciones que tienes para disfrutar. Pero no, por supuesto que así no funciona. Recuerda que Satanás es el opositor, él es el acusador, así que tenía que acusar a Dios y tenía que acusar la ley de Dios. Y entonces pone la huella, pone el dedo sobre la parte de restrictiva. ¿Y por qué Dios te ha dicho que no comas? ¿Sabes por qué? Porque Él sabe, y aquí es donde viene la mentira, Él es el engañador. Porque Él sabe que cuando ustedes coman, les serán abiertos los ojos y serán como dioses. Y entonces le metió una idea engañosa, mentirosa, de rebelión, y provocó que Adán y Eva dijeran: sí, es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Y qué intención tiene Dios al prohibírmelo? Y ahí es donde vino entonces la caída. Pero el punto que quiero resaltar ahora es que esta ley que le fue impuesta a Adán tenía una razón de protección.
La ley no se origina en el Sinaí. La ley se origina en el Edén, en la mente misma de Dios, en el corazón mismo de Dios, de bendecir a su pueblo a través de esta protección del mandato que Él les dio. No vamos a hablar de esto porque sería meternos en otros temas. Solamente quiero que veas el origen de la ley. Eso es muy importante, hermano. Lo que yo quiero que se te quede en tu mente es el origen de la ley. El origen de la ley es Dios mismo. Por eso, hermano, si Dios es el origen de la ley, no podemos ignorarla, no podemos repudiarla, ni podemos hacer como que no tiene nada que ver con la iglesia. Somos muy dados a separar la Biblia, hermano, solo porque para una manera práctica en su lectura y en su estudio tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Somos muy dados a fraccionar y decir, como es el Antiguo, entonces ya no sirve. Como es el Antiguo, entonces tiene poco que ver con nosotros. Como es el Antiguo, entonces ya se cerró. Y más si leemos textos como en Hebreos, cuando dice que el testamento, cuando muere el testador, el testamento ya no tiene nada que ver y se hace necesario un nuevo testamento, dice el libro de Hebreos. Entonces damos por sentado que ya no tiene nada que ver con nosotros, pero no es así, hermano. La Biblia es un libro que tiene una continuidad. La Biblia debemos de verla como un libro donde la historia comienza en el Génesis y termina en Apocalipsis como libro. Cuando Jesucristo viene, Jesucristo no vino, hermano, nada más a anular y cancelar lo pasado y borrón y cuenta nueva. No, Él vino a cumplir lo que estaba atrás, vino a darle sentido a todo lo que ya se había dicho y vino a darle renovación a todo lo que ya se había escrito. Entonces, hermano, quitémonos esa mentalidad de Antiguo Testamento, es viejo, ya pasó, la ley entonces nada tiene que ver conmigo. No es así. La ley empieza en el Edén, con Adán y Eva, en la mente de Dios. Por lo tanto, la ley tiene que ver con Dios. Ahora entiendes por qué Jesucristo dijo: yo no vine a anular la ley, sino a cumplirla. Porque al cumplir la ley, Jesús estaba honrando al Padre. Al cumplir la ley estaba obedeciendo al Padre, estaba obedeciendo el corazón del Padre. No podía Jesucristo anular la ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios mismo hecho carne. Entonces Dios no se puede negar a sí mismo. Si Jesucristo hubiera venido a cancelar la ley y decir no sirve para nada, entonces Jesucristo hubiera deshonrado al Padre, desobedecido al Padre, y obviamente hubiera de alguna manera declarado que Él no es Dios. Pero al decir yo no vine a anularla, sino a cumplirla, honró al Padre y dejó patente que Él es quien dijo ser, Dios mismo hecho carne. Ahora, Adán y Eva no la cumplieron, eso ya lo sabemos. Finalmente cayeron en la seducción del serpiente, fueron engañados, comieron del árbol que se les había prohibido, estiraron la mano. Quiero que notes esto, hermano, porque esto es un ejemplo muy pequeño y muy práctico para entender cómo funciona toda la ley. La ley de Dios fue dada para que la cumpliéramos. Número uno, para hacer todo lo que Dios nos dice que podemos hacer y disfrutar. Y número dos, para que no hagamos todo aquello que Él nos dice que no debemos de hacer. Y en consecuencia, disfrutar. Cuando Adán y Eva fueron seducidos, toman del árbol prohibido, en ese momento da a luz el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando da a luz el pecado, vino la muerte. Media vez ellos permanecieron en obediencia a la ley, tuvieron vida. Cuando viene el incumplimiento de la ley, hay pecado. Y el pecado, dice Santiago, da a luz muerte. Ese fue el proceso de Adán y Eva. Seducción, desobediencia o pecado y muerte. Muerte, separación de Dios, perdieron toda comunión con Dios y eventualmente
por supuesto, la extinción de esa vida eterna que tenían en el Edén. Ok, ahora, cuando Adán y Eva salen del Edén, Dios tiene un plan redentor. Y ese plan redentor tiene una línea conductora, la ley. Pon atención. Porque esa misma ley que Adán y Eva no pudieron cumplir, tenía que ser cumplida, tenía que ser satisfecha, para que pudiera volverse a hacer la unión que ya se había perdido. En otras palabras, se necesitaba restitución. ¿Qué fue lo que se ofendió en el Edén? La ley de Dios, el mandato de Dios. Entonces, si el mandato de Dios se ofendió, tenía que haber restitución. ¿Cuál es esta restitución? Tiene que cumplirse la ley. No es nada más te perdono y no tienes que hacer nada. No, ok, ya te perdoné, pero tienes que hacer una restitución. Por eso es que tú ves que en los tribunales tiene que haber restitución. Una restitución económica o una restitución con ciertos años en la cárcel, dependiendo del delito. En algunos países incluso con la muerte, ¿verdad? Esa es la restitución para que el cumplimiento de la ley suceda. Entonces, cuando nosotros pensamos, bueno, es que Dios ya me perdonó, no nos podemos a pensar que el perdón de Dios no fue así nada más, decir ya te perdoné y no hay nada más que hacer. No, hubo mucho que hacer. Para que haya perdón, tiene que haber restitución. Entonces Dios, cuando el hombre es echado del Edén a causa de que la ley no se cumplió, tenía que buscar que la ley fuera cumplida. Ahora la ley ya no es en esa ley de primera mano con Dios, ya no es escuchar la voz de Dios diciendo este es mi mandato. Ahora Dios va a poner esa ley en la mente y en los corazones de los hombres, y esa ley fuera del Edén eventualmente se va a convertir en una ley escrita en piedra cuando Dios escoge a Israel, y va a plasmar los detalles de su ley. Vamos a Éxodo 32, versículo 15. Versículo 15. Moisés volvió entonces del monte, y cuando bajó, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus 2 lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Es importante, hermano, subrayar eso, porque cuando dice que eran obra de Dios, eso quiere decir, hermano, que esas tablas, las tablas originales que traía Moisés, fueron escritas por el dedo mismo de Dios. Es decir, Moisés nada más miró cómo Dios estaba escribiendo toda la ley en esas tablas. Tú sabes que Moisés baja y encontró al pueblo pecando, encontró al pueblo en una fiesta terrible de idolatría, y Moisés rompe las 2 tablas, y después Dios le dice, vuelve a escribir en las tablas, ¿verdad? Todo lo que yo ya había escrito. Pero esas tablas originales con las que venía Moisés del Sinaí habían sido escritas directamente, hermano, por el dedo de Dios. Pero esas 2 tablas son importantes. Es importante mencionar esto. ¿Qué contenían esas 2 tablas? Primeramente contenían los 10 mandamientos. Ahora, estos 10 mandamientos van a ser el corazón de la ley. Estos 10 mandamientos van a ser la esencia de la ley. Estos 10 mandamientos van a ser el núcleo de toda la ley. Porque Dios le daría a Moisés también una serie de mandatos, de ordenanzas, pero todos los mandatos y ordenanzas que el Señor le daría a Moisés van a fluir de estos 10 mandamientos. Quizá para entenderlo un poco sería algo así como la constitución, los 10 mandamientos, la constitución primaria, y después los artículos de las leyes secundarias. Así es como funcionan en nuestro país. Porque Dios estableció la constitución primaria, el corazón de su ley, que es los 10 mandamientos, y Él mismo escribió todas las leyes secundarias. Pero todo fluye de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son conocidos también como la ley moral.
para poder entender algo de manera práctica, son conocidos como la ley moral de Dios. Ahora, ¿por qué Dios tuvo que escribir los 10 mandamientos y toda la ley que de los 10 mandamientos emanan? Porque tenía que clarificar lo que el hombre no estaba entendiendo. Porque después de que Adán y Eva sale, la ley de Dios quedó escrita en la mente de los seres humanos. La ley de Dios quedó plasmada en su conciencia. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos damos cuenta que el hombre, aún antes de los 10 mandamientos que fueron dados ahí con Moisés en el monte Sinaí, nos damos cuenta que el hombre, por un lado, invalidaba los mandamientos y Dios mandaba juicios, y por otro lado tenían conciencia de que había ciertas cosas que eran una ofensa, o eran una falla, o eran un error. No me voy a tardar mucho en esto, pero aquí en esta lista, hermano, te puse solamente 7 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos, eso tal vez te ayude. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Los últimos 6, es decir, del mandamiento 1 al 4, tienen que ver con Dios. Del mandamiento 4 al 10 tienen que ver con el hombre. Por eso es que Jesucristo dice: en esto se resume la ley: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. De alguna manera es el resumen de los 10 mandamientos y el resumen de toda la ley. Pablo lo vuelve a repetir, porque en un solo mandamiento se resume todo: amarás a Dios y a tu prójimo. Entonces, hermano, los 10 mandamientos son cómo me relaciono con Dios y cómo me relaciono con mis semejantes. Y todas las leyes secundarias tienen que ver cómo me relaciono con Dios y cómo me relaciono con mi semejante. ¿De acuerdo? Ahora, los 3 mandamientos primarios, que es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, no te harás imágenes y no usarás el nombre de Dios en vano. En el momento mismo en que Dios le estaba dictando la ley a Moisés, capítulo 20 al 32 de Éxodo, el pueblo de Israel invalidó estos mandamientos. Hay otros pasajes que quizás nos ayudan a verlo, pero si tú lees el capítulo 32, la palabra de Dios dice que el pueblo vio que Moisés tardaba, le dijeron a Aarón: ya se tardó Moisés, yo creo que ya se murió, así que queremos que nos hagas un Dios. Haznos un ídolo. Aarón fue seducido, como el serpiente sedujo a Adán. Aarón fue seducido, les pidió que trajeran sus pendientes, sus anillos, todas sus joyas, todo el oro que tenían. Hizo el becerro de oro y terminaron adorando, bailando, cantando. Y por el contexto podemos entender que eso se convirtió en una fiesta orgística o de orgía, y declarando que ese era el Dios que los había sacado de Egipto. 3 primeros mandamientos, hermano. Es terrible ver cómo en el momento mismo que Moisés estaba en aquel éxtasis, en aquel ambiente glorioso de Dios, ya estaban ellos. Así es el ser humano de rápido para ofender a Dios, hermano. Declarando que otro era Dios, haciendo ídolos diciendo que eso era Dios, porque eso es lo más terrible. Habían hecho una imagen de Jehová, habían hecho una imagen del Dios que los había librado de Egipto, un becerro de oro, y terminaron adorándolo y diciendo y usando el nombre de Dios en vano. Pero estos otros mandamientos, hermano, son interesantes, no los vamos a ver con detalle, nada más te los pongo ahí. El 4.º mandamiento, ¿cuál es? Es aquel que dice que hay que guardar un día, 6 días trabajarás y el 7.º reposarás. Y obviamente el reposo no nos habla de inactividad, no nos habla de no hacer nada, no nos habla de tirarse a la playa a rascarse la panza. No, nos habla de un tiempo dedicado a Dios,
un tiempo donde mente, corazón, cuerpo entero dedicado al Señor. Es un reposo de adoración, no un reposo de no hacer nada. Bueno, no voy a hablar de cada uno de los mandamientos, eso ya lo hemos hecho antes y seguramente lo seguiremos haciendo, pero Génesis 2:3 nos dice que fue Dios quien estableció el día de descanso, el séptimo día. Fue Dios quien lo establece. En Génesis 7 lo vuelve a hacer con Noé. Es interesante que Dios le vuelve a decir a Noé cuando salen del arca. ¿Por qué Dios le dice a Noé que vuelvan a guardar el sábado? ¿Cuál es la respuesta obvia? Porque ya no lo estaban haciendo. Cuando Dios vio corrupción en Génesis 6, lo que Él vio es que habían olvidado, o más bien todo lo que Él ya había puesto en sus conciencias acerca de la ley de Dios, en sus corazones no lo estaban practicando, incluyendo no dedicarse a Dios. Entonces el cuarto mandamiento fue invalidado antes de que hubiera ley. ¿Por qué te estoy diciendo esto, hermano? Porque te quiero demostrar muy rápido que había mandamientos antes de que hubiera ley en el Sinaí. Esa es la razón por la que te estoy poniendo este repaso. Bueno, el quinto mandamiento, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Génesis 37, 10. 37:10. Cuando se lo contó su padre a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso tu padre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Yo, tu madre y tus hermanos. A lo que estaba apelando el padre de José era que no sabes que tú tienes que honrarnos, que no sabes que tú no puedes venir con ideas donde nos deshonras. Eso quiere decir que el mandamiento de Dios estaba en la mente de Jacob o de Israel, y le está diciendo a José: José, tienes que honrar a tus padres. Ok, el sexto mandamiento, ¿cuál es? No matarás, ¿verdad? Génesis 4 nos habla del asesinato de Abel en manos de Caín. Inmediatamente después de que salen del Edén, vemos un asesinato terrible donde Abel mata a su propia sangre, a su propio hermano, y el Señor lo reprende. Y el Señor le dice: Caín, el pecado está a la puerta, te está tocando a la puerta, acuérdate, he puesto en tu conciencia una ley. Pero Caín no obedeció, hizo caso omiso y terminó matando a su hermano. Entonces vemos ya que el mandamiento estaba ahí antes de que fuera escrito en tablas. El séptimo mandamiento tiene que ver con no adulterarás, el cuidado del matrimonio, la honra al matrimonio. Génesis 12, versículo 17, si no me equivoco, habla de Abraham, cuando Abraham entrega a Sara a Faraón y provocó un adulterio. Por supuesto, ahí ofendió al Señor. Tuvo que entrar el Señor y decirle a Faraón: cuidado, no toques a esa mujer, porque estaba a punto de cometerse un terrible pecado. No nada más Sara, Abraham estaba pecando, Sara estaba pecando, y aún Faraón iba a cometer pecado. Entonces vemos ahí Dios mostrando que ya estaba esta ley, aun cuando no estaba en el Sinaí. El octavo mandamiento tiene que ver con no robar. Y los pasajes que tú ves ahí son, uno de ellos nos habla de la esposa de Jacob, que se roba las estatuas, y a causa de que se roba los ídolos, por supuesto, ahí está la idolatría también metida, pero a causa de que se roba los ídolos, cuando ella tiene a su último hijo, muere. El noveno mandamiento tiene que ver con no mentir, no dar falso testimonio en contra de las demás personas. Y Génesis 27:12 es un ejemplo de cómo ya la ley estaba antes del Sinaí. Ese es otro pasaje. Quizá mi padre me toque y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. ¿Por qué Jacob declara esto a su mamá cuando su mamá le dice: vístete con pieles para que tu papá piense que eres Esaú? ¿De dónde sacó Esaú que Dios lo podía maldecir si él mentía, si él engañaba? Porque tenía en la conciencia, tenía la ley de Dios, aunque todavía la ley no estaba escrita en las tablas del Sinaí. Esto es importante, hermano, porque hay quien dice: es que no había ley antes de Moisés. No existía la ley. Estamos demostrando cómo la ley estaba en el Edén,
y cómo estuvo fuera del Edén aún antes de Moisés. Muchos limitan la ley solamente a Moisés, y esto es un error. Siempre ha habido ley desde el principio. Y el 10º mandamiento tiene que ver con la codicia. No codiciarás a la mujer, ni al buey, ni las tierras, etcétera, ¿verdad? Génesis 6:2 dice que los hombres de la tierra, bueno, primero dice que los hijos de Dios codiciaron a las hijas de los hombres, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la corrupción que vino en Génesis 6 comenzó con una práctica terrible de codicia de todo tipo. La corrupción en sí misma, hermano, es codicia. Cuando tú ves corrupción económica, siempre el origen va a ser codicia. La codicia entonces es la semilla de la corrupción. Bueno, entonces solamente para demostrar que ya había ley antes del Sinaí, fuera del Edén. Había ley dentro del Edén, por supuesto, y fuera. Ahora, Dios, esto es para ver la ley original. Ahora, la ley avanza en sus modalidades. Dios usa ahora una modalidad nueva, a ver si así ahora su pueblo, claro, Él escoge a su pueblo y dice: voy a tomar un pueblo escogido y a este pueblo le voy a dar a entender mi ley. A todos los demás seres de la tierra, todos los humanos que no eran parte del pueblo de Israel, ¿los dejó sin ley? No, los dejó con su ley en sus conciencias. Por eso es que hasta el día de hoy tú ves que el mundo, aunque no sean cristianos, aunque no sean judíos, tienen conceptos de lo que es bueno y lo que es malo, tomando como base los 10 mandamientos. Mira, hermano, hasta el gobierno más ateo, más socialista, más comunista, y aunque no lo quiera reconocer, tienen rasgos de estos 7 mandamientos. Quizá los primeros 3 mandamientos que tienen que ver de manera más directa con Dios, pero estos 7 tienen días de descanso, hablan acerca de la familia, de la importancia que debe tener la familia. Tienen leyes acerca de los actos de corrupción promovidos por la codicia. Todos estos 7 mandamientos, lo acepten o no, rige la conciencia de la humanidad entera. Por supuesto que Dios quiere elevar esto a su pueblo y no quiere que nada más sea un acto de la conciencia para una buena conducta social. El Señor quiere que esto se convierta en un acto de adoración a Dios. Es decir, que no sean solamente 7 mandamientos en la conciencia, sino que sean 10. Y la única manera en que sean 10 mandamientos es teniendo a Dios en el centro, que son los primeros 3 mandamientos. Dios en el centro. Solo hay un Dios verdadero. No me voy a hacer ídolos ni voy a adorar a otros dioses. No voy a usar su nombre de una manera ligera, sin respeto, sin santidad, sin devoción. Cuando Dios toma lugar en nuestras vidas, entonces todos estos 7 mandamientos toman una proyección diferente y dejan de ser meras prácticas de buena conducta social o familiar. Se convierten ahora en objetos de adoración para el Dios que nos ha salvado. Dios entonces escoge un pueblo y a este pueblo se le va a revelar como el único Dios verdadero. Se le va a revelar como aquel que creó todas las cosas, como el origen de todo el universo. Y se le va a revelar con toda su gloria, con toda su santidad, para que entonces su nombre sea adorado y venerado. Y va a dejar 10 mandamientos y una serie de preceptos, de leyes, de ordenanzas, para que su pueblo se rija a través de ellas. Y va a dejar entonces una serie de ordenanzas, una serie de fiestas, de leyes ceremoniales, de prácticas que van a tener que ver con la salud, con la política, con el gobierno, con la economía, es decir, con todo el quehacer de su pueblo, para que el pueblo de Israel tuviera bien en claro qué es lo que el Señor estaba queriendo, estaba pidiendo, y les deja también saber cuáles son
las virtudes de la ley y cuáles son las consecuencias de no cumplir con la ley. Vamos a abrir la Biblia rápido en Colosenses 2, capítulo 16, 17. Colosenses 2, 16, 17 dice: así que nadie, no sé si ya estás allí, Colosenses 2, 16, dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o lo que beben, o con respecto a los días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo Jesús. Hermano, ¿por qué Dios puso tantas ceremonias? ¿Por qué Dios puso tantas leyes? ¿Por qué Dios puso tantas prácticas de qué hacer, de qué no hacer, de cómo hacer? En tantas áreas de la vida cotidiana, hermano, en tantas áreas de la vida social. ¿Qué comer, qué no comer? ¿Cómo bañarse, cuándo bañarse? Hasta en esas cosas la ley marca. ¿Cómo debe de legislar un rey? ¿Cómo debe de hacer un sacerdote? ¿Por qué tantos detalles? Porque en todos esos detalles el Señor va a dejar escondida la esencia de Él. Pon atención. ¿Y cuál es la esencia que Él iba a mostrarnos? A Cristo. Pon atención. Pablo nos revela en Colosenses que los 10 mandamientos, que todos los preceptos, que todas las leyes, por eso dice todas las lunas nuevas. ¿De qué está hablando? De las fiestas. Todas las ceremonias están apuntando a la realidad. Todo aquello era un ejercicio que Dios estableció para llevarnos a un punto, a Cristo. ¿Por qué? Porque lo que Él está buscando es la restitución. Lo que Él está buscando es que lo que perdió Adán se recupere. Y la única manera en que se va a poder recuperar es haciendo restitución. ¿De qué? De la ofensa. ¿La restitución de qué? De la desobediencia. Entonces, cuando Dios establece los 10 mandamientos, abre su corazón y le dice: esto es lo que yo te pido, que me ames a mí y que ames a tu prójimo, y te voy a decir cómo quiero que lo hagas. Y comienza con todas esas leyes, hermano, tan abundantes, más de 630 que están en todo el Pentateuco. Pero cuando llega el paso de los años, de los siglos, nos damos cuenta de algo: nadie puede cumplirlas. Porque Dios establece que el incumplimiento de un solo precepto, de una sola ordenanza, es muerte. Y al final conforme va pasando los siglos, nadie puede cumplirlo. Hay una imposibilidad de cumplir. ¿Y sabes por qué? Porque la ley muestra la santidad de Dios, la grandeza de Dios, la gloria de Dios. ¿Y quién puede cumplir con el pensamiento de Dios? Si sus pensamientos son santos, puros, perfectos, gloriosos. Entonces Dios va a demostrarle algo al hombre: no puedes. Tú no puedes regresar a mí. Tú no puedes, no tienes. Eres incapaz. La ley te la dejé con una sola razón: que te des cuenta cuán miserable eres. Tú no puedes regresar al Edén por tu propia fuerza. Tú no puedes regresar al conocimiento de Dios por tu propia condición. Mira lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 10, 1. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. ¿Por qué dejó Dios tantos sacrificios? Hermano, ¿te has dado cuenta, hermano, que el pueblo de Israel era un pueblo que vivía todo el año bañado en sangre? Con tantos ritos, hermano, con tantos corderos, bueyes, chivos, palomas, tanto animal que se mataba, hermano, todos los días, todos los fines de semana, en todas las fiestas, en todas las ceremonias, que eran muchísimas. Bañado en sangre vivía el pueblo de Israel, hermano. Sin embargo, viene Dios y dice: pues nada de eso sirve. Todo eso solamente te lo dejé para que te dieras cuenta de cuán incapaz
eres. Todo eso fue una sombra de la realidad venidera. Lo que perdiste en el Edén, lo perdiste escuchando al diablo, al serpiente. No puedes regresar. No puedes vencer al diablo. No puedes vencer la seducción del pecado. Sencillamente no puedes. Dios se tardó 4,000 años, se tomó 4,000 años para enseñarle a la humanidad, específicamente a su pueblo, la inutilidad de sus buenas obras, con todo y que éstas estén inspiradas en el pensamiento santo de Dios. Porque todas las leyes estaban inspiradas en el pensamiento santo de Dios. Dios le dijo: ¿quieres regresar? Ok, te voy a decir qué pienso, te voy a decir qué quiero, te voy a decir cómo quiero que lo hagas. Y después de 4,000 años nadie pudo. Y después de 2,000 años, hermano, después de Cristo, siguen sin poder, poniendo carga sobre la iglesia. Dios dice: todo eso es sombra de la realidad. Todo eso apunta a la realidad, y la realidad es Cristo. Ahora, si toda la ley apunta a Cristo, si todas las fiestas apuntan a Cristo, si todas las ceremonias externas, todas esas prácticas externas que se tenían que hacer apuntan a Cristo, ¿qué significa? Que Cristo sí las cumple, o que Cristo sí las cumplió. Sería muy interesante un día que te pusieras de curioso, ¿verdad? Si alguien tuviera ganas y tiempo y te pongas a revisar no nada más los 10 mandamientos, eso quizás es lo más fácil, que te pusieras a revisar preceptos sobre preceptos, preceptos sobre preceptos, los más de 600 ordenanzas, y comparar la vida de Jesús para que veas cómo las cumplió. Por supuesto, los evangelios no son exhaustivos y no nos van a mostrar todos los detalles, pero quizá encuentres algunas de cómo Cristo cumplió, y te vas a sorprender de la meticulosidad con que Cristo cumplió todos los mandamientos, ordenanzas y preceptos. Todas las leyes ceremoniales, entonces, cuando Cristo las cumple, cuando Cristo se convierte en la realidad del pensamiento. Es que, hermano, esto es hermoso, porque si la ley que le dio a Adán el Señor era el pensamiento de Dios manifestado en ese mandato que le dio a Adán y Eva en el Edén, solamente el pensamiento de Dios hecho carne podía cumplir el mandamiento. La realidad es que no deberíamos ni siquiera sorprendernos de Adán, de que haya fallado, porque Adán no era Cristo, se parecía a Cristo, era una figura de Cristo. Tenía muchas similitudes con el Verbo, pero no era el Verbo. Por eso Adán no iba a poder cumplir la ley, porque el pensamiento de Dios se manifiesta a través de su palabra. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo es el Verbo hecho carne. El pensamiento de Dios manifestado en la segunda persona de la Trinidad. Solo Él podía cumplir el pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Efesios 2:14 dice: porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Pon atención, anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. ¿Cómo que la anuló? Sí, porque la cumplió, porque la pagó. No pienses que la borró de la nada, no, la pagó. Cuando tú vas y compras algo, hermano, te tienen que poner un sello en la factura, ¡pa! Pagado. Si no aparece ese sello, esa factura está vigente. Cuando vino Jesús, hermano, se le puso un sello a la factura de nuestros pecados que nos mandaban al infierno, pagado. Esa deuda ya está cancelada, ya está anulada. ¿Por qué? Porque ya se pagó. ¿Qué significa eso? Que ya hubo restitución.
pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la cual dio muerte a la enemistad. ¿Cuándo comenzó la enemistad? Correcto, en el Edén. Ahí comenzó la enemistad. ¿Cuándo? Cuando Adán y Eva no pudieron cumplir el mandato de Dios. Y como el mandato de Dios no lo pudieron cumplir los hombres, ni con la ley en sus conciencias, ni con la ley escrita en tablas de piedra, fue necesario que viniera Dios mismo a cumplir la ley para requisitar y entonces romper la enemistad que el hombre tenía con Dios. Mira lo que dice Gálatas 3, versículos 10 y 11. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. ¿Por qué Pablo escribe esto después de la cruz? Porque ahora aquellos que quieren seguir viviendo bajo la ley, cumpliendo la ley, no solamente están en enemistad con Dios, están en maldición porque están negando al que ya la cumplió. Por eso, hermano, hoy hay más maldición, hay más consecuencia, hay más demanda para el que quiere seguir cumpliendo la ley que antes de Cristo. Porque antes de Cristo la ley estaba vigente y Dios decía: eso es lo que te pido. Pero ahora que ya Dios la cumplió, por eso es que el libro de los Gálatas es el libro prohibido de los adventistas, es el libro prohibido de los sabatistas, es el libro prohibido de los judaizantes, hermano. Porque Pablo dice: ¿cómo es posible? El pueblo judío tiene razón para intentar cumplir la ley, pero ustedes, a quien ya se les manifestó Cristo, quieren seguir viviendo bajo la ley. Eso es una maldición, porque no nada más negan la ineficacia de la ley, sino además hacen ineficaz el sacrificio de Cristo. Porque está escrito: maldito sea el que no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Entonces, hermano, vamos a ver si vamos bien. El origen de la ley fue en el Edén. Después vino la ley en las conciencias fuera de la ley. Después vino la ley escrita en tablas de piedra en el Sinaí. Y después vino las ceremonias, prácticas, fiestas, ordenanzas que el pueblo tenía que cumplir. No se pudo. Vino Cristo y Él cumple toda la ley y los profetas. La ley toma ahora un nuevo sentido. Jesús ya anuló la ley, ya la pagó. Pero eso significa que la ley ya no tiene nada que ver con nosotros. Claro que no, porque la ley es buena, es santa y es justa, dice Pablo. Y si la ley es santa, es buena y justa, Dios quiere que disfrutemos de sus beneficios, pero ya sin la maldición de la condenación, ya sin la maldición de la muerte. Ahora la ley se convierte de alguna manera, ahorita lo vamos a ver con más calma en 10 minutos, pero la ley se convierte en una guía para nuestras vidas. Esta ley que fue escrita en las conciencias primero, después en tablas de la ley, vuelve a ponerse en nosotros como estaba puesta en el principio. A través del primer Adán, la ley fue invalidada. A través del postrer Adán, que es Cristo Jesús, esta ley vuelve a ser puesta en nuestros corazones de la manera correcta, y la ley de Dios se convierte en una ley interna a favor de su iglesia. Mira esto que te estoy diciendo. Ya no es una ley nada más en nuestras conciencias para acusarnos. Ya no es una ley nada más escrita para que nosotros nos demos cuenta que no podemos cumplirla. No es una ley externa de requisitos externos de que tenemos que hacer ciertas cosas para que Dios se agrade. No, ahora es una ley interna en nuestros corazones que nos motiva, nos alienta, nos impulsa. Hebreos 8:10 dice, voy a dar lectura. Hebreos 8:10
Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esta es una promesa que se le dio al profeta Isaías. ¿Después de cuáles días? Los días de la restitución, los días donde el Señor justifique a su pueblo. Todo esto se cumple con Jesús. Ahora el Señor va a poner su ley en nuestros corazones para una cosa: para que Él sea nuestro Dios. Ya no para salvarnos, ya no para que nosotros vivamos con temor de que si no hacemos esto nos vamos al infierno. No, no, no. Ahora es para que Él sea nuestro Dios. No sé si lo ves, ahora se convierte en un disfrute, no en una carga, no en una obsesión, no en una imposición para lograr ser salvos, sino que ahora la ley en nuestro corazón se convierte en una delicia para poder disfrutar del Dios que ya nos salvó. Aunque Jesús ya cumplió la ley, hermano, entendamos esto, ya cumplió la ley a nuestro favor, Él ya pagó todo. No significa que la ley debemos ignorarla. No significa ahora que la ley no tiene que tener ninguna participación en nuestra vida o que debamos incumplirla. Ese es el grave error. La iglesia tiene que cumplir la ley. No estoy contradiciendo. La iglesia tiene que cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley sigue representando el pensamiento de Dios. Porque la ley sigue representando la santidad de Dios. Porque la ley sigue representando la voluntad de Dios para nuestra conducta, para nuestro estilo de vida. Por supuesto, no se trata de cumplir la ley de Dios ceremonial. La ley ceremonial no, sino el espíritu de su corazón, el espíritu de su pensamiento. ¿Dónde podemos encontrar el espíritu de su pensamiento? En los 10 mandamientos. Hay cosas que el Señor pone en los preceptos, los más de 600 preceptos y ordenanzas, que fueron una medida protectora, pero que fluyen de su corazón en los 10 mandamientos. Ahora nosotros, hay cosas que están en la ley, hermano, que no vamos a cumplir porque sencillamente ahora hay otras medidas protectoras que van a cumplir con ese mismo propósito. Por mencionarte uno, absurdo si tú quieres, el Señor dice que no debemos de comer carne de ciertos animales. ¿Por qué lo hace? Por una protección al cuerpo y a la salud de su pueblo. En aquel tiempo, hermano, no había medidas sanitarias, así que el Señor dice: pon cuidado, si tú comes carne de ciertos animales, esos animales pueden enfermarte. El espíritu de Dios, ¿cuál es? El cuidado de tu cuerpo. No es el animal en sí. Por eso ahora Pablo en el Nuevo Testamento dice: de todo lo que está en la carnicería come, porque ya no estamos bajo la ley. Ahora hay medidas de salud que pueden hacer que una carne esté más limpia. Eso no te va a mandar al infierno. Si tú comes carne de cerdo, eso no te va a hacer que tú ofendas a Dios. Sin embargo, si tú conoces el corazón de Dios de por qué mandó ese mandato, te vas a dar cuenta que ese mandato fluye de su corazón en la ley moral de los 10 mandamientos, en un cuidado de tu cuerpo. Entonces ahora, ¿qué lugar ocupa la ley en nuestras vidas? Pon atención, lo vuelvo a repetir. La ley de Dios es la guía para que nuestra conducta y nuestro estilo de vida sea para la adoración del Señor. De ninguna manera está cancelada el cumplimiento de la ley moral de Dios, sino está reforzado. Si no, Cristo no hubiera venido a decir: ustedes escucharon ojo por ojo, pero yo les vengo a decir que si tú no perdonas a tu hermano,
estás bajo condenación. El Señor entonces nos dice: entiende, no es que cumplas la ley para que no te pierdas, es que cumples la ley para que tú muestres la vida de Cristo dentro de ti. La ley de Dios entonces ahora se tiene que volver en un valor interno que debe de confrontar nuestra vida todos los días. La ley de Dios interna en nuestro corazón es para que nos demos cuenta que no estamos solos. El valor de la ley que Dios ha puesto ahora a través de Cristo Jesús en nosotros es para mostrarnos que todo el tiempo, pon atención en esto, todo el tiempo estamos bajo acechanza del pecado y todos los días necesitamos urgentemente reconocerlo y buscar el perdón y el auxilio de nuestro Salvador. En otras palabras, la ley todavía nos recuerda que hay un serpiente que nos quiere seducir y nos quiere dañar. Entonces la ley nos protege. Tenemos que darnos cuenta que Dios no está buscando un tipo de conducta externa para que nosotros seamos aceptados delante de Él, sino está buscando un cambio de adentro hacia afuera. Romanos 7:7 dice, ya estoy terminando: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? No, de ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho: no codiciarás. Así que, hermano, todavía necesitamos recordar la ley para que nos demos cuenta de cómo el pecado nos sigue acechando y cómo necesitamos todos los días recurrir a Cristo Jesús para vencer el pecado en nuestras vidas. Hermano, el pecado es una realidad y los cristianos, hermanos, somos salvos por Cristo Jesús, pero todavía cometemos pecados y no vamos a reconocer que es pecado a menos que vayamos a la ley moral de Dios. Eso es muy importante, hermano, porque hoy se le está llamando pecado a lo que no es pecado y a lo que es pecado se le está pasando por alto. ¿Y sabes por qué es? Porque la iglesia está poniendo énfasis en otras cosas y se está olvidando de la ley de Dios. La iglesia está aceptando pecados terribles dentro de su entorno a causa del desconocimiento de la ley, y decir que la iglesia no debe de tener ya cuidado ni debe de preocuparse de lo que la ley dice. Ahorita vimos un repaso de los 10 mandamientos, hermano, pero hubiera sido una buena pregunta antes de comenzar, preguntarnos con la Biblia cerrada, que cada uno de nosotros repitiera cuáles son los 10 mandamientos. Porque a muchos, hermanos, les preguntas cuáles son los 10 mandamientos y no pueden citar más que 3 o 4 de ellos. Ahora, ¿para qué nos sirve la ley? Lleguemos a la pregunta final y con esto terminamos. ¿Para qué le sirve la ley a la iglesia? ¿Para qué me sirve a mí la ley? Ya hablamos que nos revela nuestra pecaminosa contaminación, nos muestra nuestra naturaleza que todavía está caída, nos examina a la luz de la ley para que podamos producir en nosotros una convicción más profunda de nuestro pecado. Y si somos una iglesia que tiene convicción profunda de su pecado, ¿qué va a pasar? Vamos a ser una iglesia que nos vamos a humillar todos los días y vamos a estar más dóciles para adorar a Dios sin orgullo. La iglesia se va a quejar menos. La iglesia va a ser menos soberbia, menos orgullosa, menos vanidosa. La iglesia va a ser menos incluso inquisitiva con sus semejantes o con sus hermanos dentro de la congregación, porque la ley de Dios va a tomar conciencia en nosotros. Vuelvo a insistir, no para acusarnos de que nos vamos a perder, sino para darnos cuenta que todavía necesitamos a Jesús. Entonces, ¿para qué nos sirve la ley? Terminemos con esto. Número 1, te voy a decir 3 usos de la ley para la iglesia de hoy. Número 1, dice Romanos capítulo 13 versículo 8: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Pablo es claro. Esto es muy sencillo. ¿Quieres cumplir la ley? Ama a tu prójimo. Entonces, ¿pero cómo vas a amar a tu prójimo si no conoces la ley? Entonces, el primer uso de la ley para la iglesia es la ley para uso civil, o si tú quieres, para las relaciones con nuestros hermanos. Y no nada más con nuestros hermanos, el cómo relacionarnos incluso con los que no son cristianos. Por eso conviene conocer la ley. Si yo conozco la ley, voy a tomar una conciencia de que debo de comportarme de una manera correcta con mis semejantes. Entonces la ley me enseña como iglesia cómo me voy a comportar con mis hermanos, cómo me voy a comportar con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi jefe, con mis semejantes, con mis maestros, etcétera. La ley es buena, me va a ayudar a entender eso. Es lo que está Pablo diciendo aquí. Entonces ya no es una ley que me condena y me manda al infierno. Ya no es una ley que me exige tener que cumplirla para que yo tenga vida eterna. No, ya no son obras, sino ahora es una guía que me conviene conocer para poder amar a mis semejantes como Cristo me ha amado a mí. El usarla es tener el consejo de Dios para nuestro comportamiento y a través de esta conducta poder dar testimonio de Cristo. Segunda uso de la ley, para evangelizar. Parece increíble, hermano, pero la ley es una herramienta muy útil para evangelizar. A veces no la usamos, a veces no se nos ocurre cómo puedo yo usar lo que la ley dice. Pero cuando usamos la ley, hermano, podemos sensibilizar el alma de las personas cuando los evangelizamos. El doctor Otoniel Ríos Paredes, alguna ocasión yo le escuché una frase que él decía: cuando estés evangelizando, apunta al alma. Decía él, apunta al alma y no vas a fallar. Porque ¿quién no tiene en su alma acusaciones, desprecios, resentimientos, odios, amarguras? Y cuando uno apunta al alma de los que estamos compartiéndoles, seguramente nos vamos a dar cuenta, o más bien vamos a ayudarles a ellos a que se den cuenta que necesitan a Dios. Y los 10 mandamientos, hermano, apuntan al alma: acusación, persecución, soledad, abandono, odio, resentimientos, adulterios, fornicaciones, obsesiones. Y entonces es ahí donde podemos decirle: la ley dice, la ley te acusa, pero Dios ya vino a librarte de esa acusación porque Él ya cumplió la ley. Entonces la ley tiene un uso evangelístico. Gálatas 3:23 dice: pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Confinados, ¿entiendes esa palabra? Apretados, acorralados, subyugados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Esa fe es Cristo Jesús. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es como una nana. Un ayo es como una especie de institutriz para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces el apóstol Pablo dice: a través de la ley nos acorralaron, nos dijeron eres culpable. Y cuando nos dimos cuenta que éramos culpables, la ley nos llevó a la salida, nos llevó a la solución, y esa solución es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, podemos usar la ley, el espíritu de la ley, por supuesto, para poder sensibilizar el corazón de los inconversos, para que por medio de la ley se den cuenta de su pecado y la muerte que viene, y entonces puedan abrir sus corazones a la gracia salvadora de Cristo Jesús. Por supuesto que ese es un trabajo que el Espíritu Santo hace, pero que nosotros podemos ser usados y usar la ley para este propósito. Finalmente, un uso más interno para la iglesia: la ley es usada para uso didáctico. Hebreos 8:4 dice: así que si estuvieses sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos es: todo lo que está en la ley y todo lo que está escrito en el Pentateuco es un modelo que nos enseña algo más grande,
que nos enseña algo celestial. Es una maqueta de algo más grande. Por lo tanto, podemos aprender de eso como un modelo de vida, como una figura, como una sombra, como un pizarrón donde se escribió o donde se plasmó un bosquejo que nos quiere dar una enseñanza de una verdad eterna. Hebreos 10:1 dice: porque la ley, lo dice clarito, hermano, con todas sus letras. Esto es un versículo muy importante. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El único que hace perfecto es Cristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice? Pero la ley es una sombra. Entonces podemos estudiar la ley como eso, como una sombra que nos apunta a Cristo. Cuando uno estudia el tabernáculo de Moisés como un modelo didáctico, hermano, es asombroso todo lo que uno puede darse cuenta, porque ahí está Cristo, ahí está el sacrificio, ahí está el culto a Dios, hermano. Todo lo que el tabernáculo de Moisés figura, hermano, es sombra, es sorprendente y nos alimenta, nos alienta, nos inspira, nos afirma en la fe que estamos teniendo en Cristo Jesús. Entonces, si te das cuenta, son tres usos en tres sectores diferentes. Uno, en la sociedad, con nuestro prójimo. Dos, con el inconverso, para que venga al Señor. Y tres, en el trabajo interno, para que nos afirmemos aún más en las bellezas y las grandezas de Cristo Jesús a través de su palabra. Entonces, la ley es un maestro. Es un maestro acerca de las doctrinas dejadas ahí. Hermano, las doctrinas que nosotros estudiamos en el Nuevo Testamento ¿están en el Antiguo Testamento? Oh, sí. Hay que descubrirlas. Y cuando tú ves cómo el Señor fue dibujando, bosquejando las doctrinas, por ejemplo, la resurrección de los muertos está ahí. El arrebatamiento está ahí. El bautismo está ahí. Las doctrinas de la gracia están ahí. Y tú ves cómo lo que ya en el Nuevo Testamento se nos dice de manera más clara, ya el Señor nos los venía anunciando desde la ley de Moisés, el Pentateuco, los profetas, etcétera, los salmos. Uno se maravilla y entonces puede entender con mayor amplitud el significado mismo de las doctrinas que el Señor tiene para su iglesia. El Antiguo Testamento nos da detalles. R.C. Sproul, un teólogo para mí quizá de los más importantes de los últimos años, R.C. Sproul dice: el Nuevo Testamento nos da muy pocas bases para entender el culto a Dios que había en el culto a Dios en la iglesia primitiva. ¿Cómo lo hacían? Hay muy pocas bases. Pero dice él: pero si el Antiguo Testamento nos da tantas luces previas para lo que el Nuevo Testamento sí nos dice en otras enseñanzas, como estos que ya te mencioné, el bautismo, la resurrección, etcétera, la salvación, la justificación, etcétera, todo esto ya estaba anunciado desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis mismo. ¿Acaso Dios no nos ha dejado las mismas semillas para entender el culto a Dios en el Antiguo Testamento? Porque debe ser el mismo principio. Si yo estudio la resurrección de los muertos en Corintios capítulo 15 o en Tesalonicenses capítulo 4 y voy siguiendo sus semillas de enseñanza hasta rastrearlas en los evangelios, luego en los profetas, luego en los salmos, después en la ley escrita en el Pentateuco y quizás hasta el Génesis, seguramente, ¿qué acaso no puedo encontrar esas mismas semillas doctrinales para todas las áreas de importancia en la iglesia? El hermano R.C. Sproul dice: yo creo que sí. Y por eso es que cuando él habla del culto a Dios, él usa el Antiguo Testamento para rastrear cómo debe ser el culto a Dios, y él llega a una conclusión: el culto a Dios debe ser con todo el cuerpo.
aunque el Nuevo Testamento no nos da muchas luces. Por eso es buena la ley, porque es didáctica para nosotros. Terminamos aquí, hermano. Quiero cerrar con un versículo en Romanos 10, capítulo 4. Romanos 10, capítulo 4, es un versículo chiquito y dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y la palabra fin, en el español, por supuesto, podemos interpretarla de dos maneras. Número uno es que ahí termina la ley. Ahí termina. Es decir, toda la ley, pum, llega Jesús, se cumple y se acaba. Pero el otro significado es que toda la ley apunta, es su fin, es su propósito, es su destino. Toda la ley apunta a Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Si esto es así, hermano, ¿no conviene conocer la ley, estudiar la ley, amar la ley moral de Dios? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos deberíamos de saberlos, hermano, como nos deberíamos de saber todos los libros de la Biblia. Así. Y tenerlos aquí. Y enseñar a nuestros hijos, y en vez de decirle: ¡ay, chamaco, deje ahí! No está bien que agarre lo que no es suyo. Eso está bien. Pero ¿por qué no decirle: oye, hijo, eso no está bien, eso es robar? Y la palabra dice: no robarás. Dios no está de acuerdo con lo que estás haciendo. Cambia. Porque no es nada más el no agarrar lo que no es suyo porque está mal, porque lo dice su papá o porque lo dice la sociedad, sino es Dios al que está ofendiendo, y ponemos a Dios en el asunto. La ley nos empuja a Cristo. Eso es lo que dice Pablo en este pasaje. La ley nos empuja a Cristo, y luego viene Cristo y nos empuja a la ley, no para que sea el azote de nuestra vida, sino para que ahora sea nuestro compañero, y desde adentro de nuestros corazones nos ayude a vivir de mejor manera la vida cristiana. Que Dios te bendiga.